Hola amigos, y hoy vamos a hablar de los consejos para estudiar la cardiología. Cardiotips Podcast. Hoy vamos a hablar de los consejos para estudiar, comprender y amar la cardiología, pero también es importante que estos consejos para poder adquirir las habilidades, el conocimiento sobre la cardiología también puede aplicar para cualquier área en medicina. Reumatología, endocrinología, cirugía, neurocirugía, ortopedia, qué sé yo, cualquiera de los temas durante el transcurrir de los 11, 12 semestres, incluso en el año de internado que podamos realizar, nos va a servir y nos va a ser muy útil estas estrategias. Son 10 tips que creo que es muy importante, al menos desde la experiencia que he llevado en estos años de estudiante de medicina, porque hasta el último latido vamos a ser estudiantes de medicina, es lo que les puedo transmitir. Primer consejo: elige el tema que te guste. ¿Eso qué significa? Que si por ejemplo voy a empezar a estudiar cardiología, pero me ha gustado el infarto, entonces voy a tomar este tema porque es el que ya de entrada mayor grado de motivación tenemos para profundizar. Entonces, cuando ya he elegido este tema, que es fundamental para yo empezar el estudio de la cardiología, vamos al segundo punto. Cuando ya estemos estudiando la guía de síndrome coronario o el tema en el libro texto guía de cardiología, a medida que vayamos estudiando el tema, vamos a ir escribiendo a mano. Sí, señores, sí, doctores, escribiendo a mano. Yo sé que hoy en día tenemos el smartphone, tenemos las tablets, tenemos el iPad, tenemos muchas cosas y la tecnología es para usarla, pero les cuento que cuando uno escribe algo a mano, hay algunos circuitos neurológicos que nos ayudan a reforzar tanto desde la parte visual al escribir como al momento de estarlo escribiendo por esas vías motoras que nos ayudan muchísimo para reforzar el conocimiento. Tercer punto: cuando ya hemos terminado el tema de estudiarlo, vamos a simular en nuestro cuarto o en nuestro sitio de estudio que estemos ahí, que le estamos explicando a un estudiante imaginario todo el tema. Sí, señores, vamos a ser los docentes en ese momento, pero vamos a enseñarle a alguien, ¿sí? Teniendo en cuenta, para explicar ese tema, teniendo el principio, teniendo el medio y teniendo el fin, hablando en voz alta y sobre todo con términos simples que podamos comprender y que nuestro público y nuestro estudiante imaginario comprenda. Ahí viene el cuarto punto importante, y es identificar los puntos de tu explicación hacia ese estudiante imaginario, los cuales fueron débiles. O sea, viene la autoevaluación. Cuando ya tenemos esos puntos débiles o los puntos en los que tuvimos alguna falla al explicarle a nuestro estudiante que estamos imaginando, vamos al quinto punto, que es reforzar el contenido que tenemos en ese momento, corregir el contenido débil, y al tener ese refuerzo, nosotros estamos reforzándonos en ese punto académico. Y viene el sexto punto. En ese sexto punto, ya después de nosotros haber este estudio previo, vamos ya al campo. Entonces, cuando tengamos ese paciente que tiene esa enfermedad de la cual ya estuvimos estudiando, vamos a aplicar el conocimiento de la siguiente manera. Séptimo punto: vamos a explicarle a ese paciente su enfermedad, su diagnóstico, su tratamiento. Vamos a realizar un buen examen físico, un buen examen clínico, pero tenemos que explicarle a ese ser humano que no es médico, que no entiende de medicina, y de una forma sencilla su enfermedad. Octavo punto: vuelve a repasar el tema mentalmente. Sí, ya salimos de ese paciente, ya le explicamos al paciente su enfermedad, ya hemos hecho todos los puntos previos, y en ese momento, de una forma mental, vamos a repasar nuevamente el tema y vamos a decirnos a nosotros mismos: sí, lo estamos haciendo bien, ya corregimos las fallas, le pudimos explicar incluso hasta a un paciente qué tenía y cuál era su enfermedad, y eso va a reforzar ese conocimiento y esas habilidades en nuestro corazón y en nuestra mente. Noveno punto: hay que definir al final 5 puntos claves que no se nos pueden olvidar de esa enfermedad específica. Por ejemplo, si yo tengo fibrilación auricular y ese fue el tema que escogí, pues debo tener 5 puntos que pues los míos, los que yo recomiendo son: cuando necesita una anticoagulación un paciente con fibrilación auricular, cuando tengo estrategia de ritmo, cuando tengo estrategia de control de la frecuencia, definir la carga de la enfermedad, clasificarla y cuáles son las comorbilidades.
O si escogí, por ejemplo, síndrome coronario agudo, debo saber si es con elevación del ST, sin elevación del ST, cuáles son las escalas de estratificación de riesgo, la intervención coronaria percutánea o quirúrgica temprana y cuál es la intervención farmacológica. ¿Sí? ¿Sí me hago entender? 5 puntos claves e importantes. Y viene el último punto, el 10º. Cuando yo ya tengo esta motivación, he comprendido el tema, le he explicado a un paciente, me siento potente, fuerte en el tema, me motivaré para escoger el siguiente tema. Ese es el 10º punto, porque la academia jamás debe acabar. Y recuerden, muchachos, de corazón, recuerden cuidar el corazón hasta el último latido. Sigue al Dr. Conta en sus redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube.